En las tierras ancestrales de As, se gestaba un relato que desafiaría los límites de la comprensión humana. En el corazón de este relato se encuentra Job, un hombre cuya vida se tejió con los hilos de la prosperidad y la adversidad en una danza misteriosa, un tapiz donde el sufrimiento y la fe se entrelazan en una trama tan rica como insondable. Desde sus primeros días, Job fue bendecido con abundancia y fortuna. Sus rebaños eran incontables, sus tierras fértiles y sus hijos, una bendición del cielo. Pero más allá de las riquezas materiales, Job era conocido por su integridad y su devoción a Dios. Su nombre resonaba en los rincones más remotos, como una figura emblemática de la rectitud y la virtud. Sin embargo, el destino tenía preparadas pruebas extraordinarias para Job. En un giro inesperado, la tragedia se abatió sobre él, arrebatándole todo lo que amaba. Perdió sus posesiones, su salud y hasta la misma razón de su existencia parecía desvanecerse en la oscuridad de la aflicción. Pero Job no se quebró ante el peso del sufrimiento. En medio de la tormenta, su fe permaneció inquebrantable, como una llama ardiente que iluminaba incluso las sombras más densas. En sus palabras, en sus silencios, resonaba la búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia, un diálogo íntimo con lo divino que trascendía las palabras y alcanzaba las estrellas. A través del dolor y la desolación, Job emergió como un faro de esperanza, un ejemplo de resistencia y confianza en el misterio de la vida. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede alumbrar el camino hacia la redención y la renovación. Así, el nombre de Job quedó grabado en los anales de la historia como un símbolo de fortaleza y perseverancia, una inspiración para generaciones futuras que enfrentarían sus propias pruebas y tribulaciones. Su legado perdura como un recordatorio de que, en medio de la adversidad, siempre hay espacio para la esperanza y la fe inquebrantable. En una tierra lejana llamada Uz, habitaba un hombre cuyo nombre resonaba en los confines del oriente, Job. Su fama no provenía de la riqueza material que acumulaba, sino de su justicia inquebrantable, su integridad y su profundo temor a Dios. Job era un hombre apartado del mal, un faro de rectitud en medio de la oscuridad. Con 7 hijos y 3 hijas, Job presidía reuniones festivas donde la alegría se desbordaba y la abundancia reinaba. Sin embargo, su corazón paternal no descansaba en la mera celebración. Al terminar cada festín, él convocaba a sus hijos para purificarlos, ofreciendo sacrificios en honor a Dios por si alguno había desviado su corazón en secreto. Pero un día, en un escenario celestial, los hijos de Dios comparecieron ante la presencia del Altísimo. Entre ellos, se deslizaba una sombra oscura, una presencia que traía consigo la intriga y el desafío. Satán, el adversario, se presentó ante el Señor, y una conversación ominosa comenzó a desenvolverse. El Todopoderoso, en su sabiduría infinita, dirigió su atención hacia su fiel siervo Job, el hombre que vivía conforme a su voluntad. Satán, con su lengua viperina, desafió la integridad de Job, insinuando que su lealtad solo se mantenía gracias a la protección divina. Entonces, una prueba fue lanzada sobre Job, una tormenta que desgarraría su vida hasta los cimientos. Una tras otra, las noticias de calamidades llegaron a sus oídos: saqueos, incendios, tragedias familiares. El rugido del viento y el estruendo de la destrucción resonaban en el corazón de Job, mientras su fe era puesta a prueba en el fragor de la adversidad. Ante el torrente de desgracias, Job no se postró en derrota ni blasfemó contra el cielo. En lugar de eso, se levantó con la fuerza de los titanes, rasgando su manto y cubriendo su cabeza con cenizas. Y en medio del caos, en medio del dolor que desgarraba su alma, pronunció palabras que traspasaron el velo entre lo humano y lo divino. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así, en la oscuridad más profunda, en la tormenta más violenta, la fe de Job permaneció inquebrantable, como un faro de esperanza en medio de la desesperación.
En el vasto firmamento, donde los hijos de Dios se congregaban ante la presencia del Altísimo, una sombra se alzó entre ellos, una figura ominosa que traía consigo el aliento del caos. Satán, el oscuro adversario, se presentó ante el Señor, listo para desatar su malevolencia sobre la humanidad. El Creador, en su infinita sabiduría, dirigió su mirada hacia Job, el fiel siervo cuya integridad resonaba en los cielos. Pero Satán, con su lengua viperina, desafió la fe de Job, argumentando que su lealtad solo persistía gracias a la protección divina. Una vez más, la voluntad del Todopoderoso fue puesta a prueba. Satán clamó por la carne de Job, exigiendo que fuera afligido en su propio ser. Y así fue como las llagas malignas se abrieron en el cuerpo del justo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, arrancando gritos de angustia que reverberaban en la oscuridad. Pero incluso en medio del tormento más atroz, la voz de Job se alzaba como un rayo de luz en la noche oscura. Su esposa, consumida por el dolor y la desesperación, instó a Job a maldecir a Dios y rendirse ante la muerte. Pero Job, con la sabiduría de los justos, rechazó la tentación, aferrándose a su fe con una fuerza que desafiaba la comprensión humana. Y mientras las heridas de Job sangraban en silencio, 3 amigos leales se acercaron desde tierras lejanas, dispuestos a compartir su pena y consolarlo en su aflicción. Elifaz, Bildad y Zophar, hombres de corazón noble, se postraron ante la visión desgarradora de su amigo, compartiendo su dolor en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Durante 7 días y 7 noches, el eco del sufrimiento resonó en el corazón de Job y en el alma de sus amigos, mientras la sombra de la tragedia se cernía sobre ellos. Pero en medio de la oscuridad, la llama de la fe ardía más brillante que nunca, como un faro de esperanza en el abismo de la desesperación. En la oscuridad de su aflicción, Job alzó su voz en un lamento desgarrador, lanzando su maldición al día que vio su nacimiento. Con palabras cargadas de amargura y desesperación, clamó al cielo para que la luz se extinguiera y las sombras se apoderaran del día que lo vio venir al mundo. «Muera el día en que nací», gritó con el corazón destrozado, deseando que la oscuridad eterna engulliera el amanecer de su existencia. Anhelaba que las estrellas se ocultaran y la aurora quedara velada en la negrura de la noche. Job, en su angustia, ansiaba no haber visto la luz del mundo, prefiriendo el reposo eterno en el abrazo de la muerte. Sus palabras resonaban con el eco de la desesperación mientras describía su anhelo de descanso, de liberación del tormento que asolaba su alma. Con una mezcla de dolor y amargura, cuestionó el propósito de su vida, preguntando por qué se le dio luz a un desgraciado destinado al sufrimiento. En su agonía, Job encontraba consuelo en el llanto y el gemido, mientras el temor y la ansiedad se apoderaban de su ser. Sus sollozos se mezclaban con el sonido del agua, y su corazón carecía de paz y sosiego, atormentado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Así, en medio de la oscuridad de su desesperación, Job se sumergió en un abismo de dolor y sufrimiento, buscando respuestas en un universo indiferente a su angustia. Elifaz de Temán, en su intento por consolar a Job en su aflicción, levantó su voz con autoridad, desafiando el silencio que envolvía la tristeza de su amigo. ¿Soportarás que te dirijan la palabra?, preguntó con firmeza, señalando la importancia de escuchar y aprender en tiempos de dificultad. Recordó las palabras de sabiduría que Job solía impartir a otros, fortaleciendo a los débiles y animando a los desesperanzados. Sin embargo, ahora que la adversidad tocaba a su puerta, Elifaz se preguntaba por qué Job vacilaba, por qué temblaban sus rodillas ante la prueba. Con voz segura, Elifaz recordó las lecciones de la vida, señalando que aquellos que siembran maldad eventualmente cosechan desgracia. Habló de visiones nocturnas que lo llenaron de terror y agitación, y de un encuentro misterioso con una presencia divina que lo confrontó con la realidad de la justicia divina. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios?, resonó la pregunta en el aire, desafiando la idea de la pureza humana ante el Creador. Elifaz describió la fragilidad de la vida humana, comparándola con una tienda que se derrumba al amanecer, vulnerable ante la voluntad del Todopoderoso.
En medio de sus palabras cargadas de sabiduría, Elifaz buscaba guiar a Job hacia la comprensión de la verdad universal, que la justicia divina trasciende la comprensión humana, y que la verdadera sabiduría reside en aceptar el designio de Dios con humildad y confianza. En medio del diálogo entre Job y sus amigos, las palabras de otro consejero se alzaron con sabiduría y autoridad. Llama, a ver quién te responde, desafió con confianza, invitando a Job a reflexionar sobre su situación y buscar respuestas en lo más profundo de su ser. Con palabras llenas de entendimiento, el consejero señaló que la necedad lleva al despecho y la pasión puede ser la perdición del simple. Describió la tragedia del necio que, a pesar de echar raíces y prosperar, se encuentra repentinamente arruinado, con sus hijos aplastados por la injusticia y su riqueza devorada por la necesidad. Pero en medio de la adversidad, el consejero recordó a Job la grandeza de Dios y su capacidad para obrar maravillas inexplicables. Yo, en tu caso, apelaría a Dios, aconsejó, instando a Job a poner su causa ante el Todopoderoso. Describió las maravillas que Dios realiza en la tierra, elevando a los humildes y derrotando los planes de los malvados. Y en un mensaje de esperanza, el consejero recordó la promesa de Dios de proteger al justo, de librarlo del mal y de prosperarlo en medio de la adversidad. Dichoso el mortal a quien Dios corrige, proclamó con certeza, invitando a Job a recibir la lección del Todopoderoso con humildad y confianza. Así, en medio del dolor y la angustia, resonaba la voz de la sabiduría, ofreciendo consuelo y esperanza en tiempos de prueba. Con voz cargada de amargura y desesperación, Job respondió a sus amigos, revelando el peso insoportable de su sufrimiento. Si pudiera pesarse mi amargura junto con mi desgracia en la balanza, le ganarían a la arena del mar, lamentó, expresando la profundidad de su dolor. Job describió cómo se sentía atravesado por las flechas del Todopoderoso, cómo su espíritu absorbía el veneno del sufrimiento y el terror. ¿Rebuzna el onagro ante la hierba?, se preguntó retóricamente, destacando la injusticia de su situación y la repugnancia de su sufrimiento. A pesar de su angustia, Job mantuvo su esperanza en Dios, rogando que él accediera a su petición de terminar con su sufrimiento. Me serviría al menos de consuelo, suspiró, anhelando encontrar alegría incluso en medio del dolor, sin renegar de la fe en el Santo. Job se sintió abandonado por todos, incluso por aquellos que deberían haber sido sus aliados. ¿Tengo acaso la fuerza de las rocas?, se cuestionó, señalando su debilidad y su falta de apoyo en medio de la adversidad. Y aunque sus amigos intentaron consolarlo con palabras, Job los desafió, exigiendo respuestas claras y justas. Explicadme las cosas y callaré, declaró, buscando comprensión y claridad en medio de su confusión y sufrimiento. Así, Job expresó su dolor y su desesperación con una sinceridad que conmovió el corazón de quienes lo escuchaban, revelando la profunda angustia de su alma y la lucha constante por encontrar consuelo y comprensión en medio de la oscuridad. En el torbellino de la existencia, ¿no es acaso la vida del hombre como la milicia sobre la tierra, sus días como los de un jornalero en la vastedad del campo? Suspira por la sombra como el esclavo y aguarda su salario como el jornalero, mientras sus meses pasan baldíos y las noches se convierten en una interminable fatiga. En la oscuridad de la noche, se pregunta, ¿cuándo llegará el alba? La noche parece eterna, y se retuerce entre gusanos y terrones, su piel se rompe y supura en dolor. Sus días corren más rápidos que la lanzadera, consumiéndose sin esperanza. Recuerda que su vida es un suspiro, que sus ojos no verán más la dicha. Cuando los ojos que lo observan ya no lo vean más, cuando tú, oh guardián, lo mires, ya no estará. Como la nube que pasa y se disipa, el que desciende al abismo no volverá, su morada no lo reconocerá. Por eso, no frenará su lengua, su espíritu angustiado hablará, se quejará repleto de amargura. ¿Soy acaso el mar o el dragón para que tú me pongas un guardián? Cuando piensa que el lecho lo aliviará, que la cama acallará sus quejidos, entonces los sueños lo espantan, las pesadillas lo atormentan. Preferiría acabar asfixiado,
la muerte antes que esta existencia. Se consume, no vivirá eternamente, que lo dejen tranquilo, sus días son un suspiro. ¿Qué es el hombre para que te ocupes tanto de él, para que pongas en él tu interés? ¿Por qué no apartas tu vista y lo dejas en paz? Si ha pecado, ¿en qué te afecta, guardián de los humanos? ¿Por qué lo has tomado como blanco y se ha convertido en tu carga? ¿Por qué no perdonas su delito y pasas por alto su culpa? Pues pronto se acostará en el polvo, lo buscarás, pero ya no existirá. Bildad de Suag, con voz imponente, respondió el desgarrador lamento de Job. ¿Hasta cuándo hablarás así, con el fuerte viento de tus palabras? Inquirió, desafiante. Insistió en la integridad divina, cuestionando si Dios podría torcer el derecho o pervertir la justicia. Pero, con una promesa de esperanza, instó a Job a buscar a Dios con fervor. Si madrugas y buscas a Dios, si eres intachable y recto, entonces velará por ti, te devolverá tu legítima morada, proclamó, infundiendo un rayo de esperanza en la oscuridad que rodeaba a Job. Bildad recordó la fugacidad de la vida humana, comparándola con una sombra en la tierra. Sin embargo, ofreció un consejo basado en la sabiduría ancestral, buscar la instrucción de las generaciones pasadas. Con una analogía poderosa, comparó la confianza del impío con una telaraña frágil, que se desvanece al menor contacto. Mientras tanto, el justo es comparado con una planta robusta en pleno sol, cuyas raíces se aferran firmemente a la tierra. Finalmente, Bildad proclamó la fidelidad divina hacia los justos, prometiendo que Dios llenaría sus bocas de risas y lanzaría gritos de alegría. Los enemigos de los justos serían confundidos y la morada del malvado desaparecería ante el poder divino. Job, en medio de su sufrimiento y desesperación, reconoció la grandeza y el poder de Dios. Con humildad y temor, declaró la insuficiencia del hombre para contender con la divinidad. Sé muy bien que el mortal no es justo ante Dios, afirmó con convicción. Describió la magnificencia de Dios, capaz de desplazar montañas y estremecer la tierra con su cólera. Job reconoció la autoridad suprema de Dios sobre el sol, las estrellas y los cielos, así como su capacidad para crear maravillas insondables. A pesar de su angustia, Job comprendió que no podía contender con Dios ni encontrar argumentos contra él. Reconoció la impotencia del hombre ante la majestuosidad divina y la inevitabilidad de su juicio. Con resignación, Job lamentó su sufrimiento y su incertidumbre sobre su inocencia. Reconoció la rapidez de sus días y la fugacidad de la vida humana. Sin embargo, anhelaba encontrar un mediador que intercediera por él ante Dios, alguien que le librara del terror que le atenazaba. En medio de su desolación, Job mantuvo su integridad y su deseo de hablar sin temor si encontrara un mediador que le diera seguridad. Job, en su desesperación, expresó su profundo disgusto por su propia existencia y decidió dar rienda suelta a sus quejas. Se dirigió directamente a Dios, cuestionando la razón de su sufrimiento y el aparente favor hacia los malvados. Con valentía, Job desafió a Dios, preguntándole si realmente disfrutaba viéndolo oprimido y rechazando su propia creación. Cuestionó la capacidad de Dios para comprender la experiencia humana y su insistencia en buscar pecado en él, a pesar de su inocencia. Job recordó cómo Dios lo había formado desde el barro, dándole vida y favor, pero ahora sentía que Dios lo había abandonado y planeaba su destrucción. Se sintió atrapado en un ciclo de culpa y castigo, incapaz de encontrar redención. Con resignación, Job reflexionó sobre la brevedad de la vida y anheló la muerte como una liberación de su sufrimiento. Visualizó el país tenebroso de los muertos como un lugar de paz y descanso, lejos del dolor y la oscuridad de su existencia terrenal. En medio de su desesperación, Job buscó respuestas y consuelo en su diálogo con Dios, expresando su profundo dolor y su deseo de encontrar paz y significado en medio de su sufrimiento. Zophar de Naamat respondió con firmeza a Job, cuestionando la validez de sus palabras y señalando su presunción. Insistió en que, si Dios hablara,
Job comprendería la verdadera medida de su iniquidad y el alcance de su castigo. Con una retórica poderosa, Zohar describió la grandeza y la omnipotencia de Dios, destacando que es imposible para el hombre comprender plenamente sus caminos. Advirtió a Job sobre la arrogancia de intentar entender los misterios divinos y subrayó la importancia de buscar a Dios y apartarse del mal. Zohar ofreció una visión de esperanza para aquellos que se vuelven hacia Dios, prometiendo seguridad, paz y prosperidad. En contraste, advirtió sobre el destino del malvado, cuyos ojos se consumen de desesperación y cuya esperanza se desvanece como un suspiro. Con su discurso, Zohar buscó inspirar a Job a apartarse del mal y buscar la sabiduría divina como el camino hacia la verdadera felicidad y seguridad. Job, en medio de su angustia y sufrimiento, respondió con palabras cargadas de indignación y sabiduría. «Oh vosotros, ¿con quiénes la sabiduría morirá? ¿Acaso soy menos inteligente que vosotros? ¿Quién no conoce estas verdades? Yo, que invocaba a Dios y Él me escuchaba, ahora soy objeto de burla entre mis vecinos. Soy el hazmerreír, siendo honrado y justo. Observo con asombro cómo los malvados prosperan y los bandidos viven en paz, incluso aquellos que provocan a Dios. Pero, ¿acaso no nos enseñan las bestias, las aves del cielo, la tierra y los peces del mar que la mano del Señor ha creado todas las cosas? ¿No distingue el oído las palabras? ¿No saborea el paladar los manjares? La sabiduría y la prudencia se encuentran entre los ancianos, pero también son atributos de Dios. Él tiene el poder de destruir y construir, de aprisionar y liberar. Es Él quien decide si la lluvia cae o se detiene, y su fuerza es absoluta. Conduce a los consejeros descalzos, hace enloquecer a los gobernantes y despoja a los reyes de su poder. Él revela lo oculto en la oscuridad y levanta naciones solo para desterrarlas. Por su voluntad, los líderes pierden su sabiduría y son guiados por desiertos sin caminos. Qué gran misterio y poder se ocultan tras sus acciones. Así habló Job, enfrentando con valentía su sufrimiento y cuestionando la justicia divina con una mezcla de asombro y determinación. Job continuó con determinación y valentía. Todo esto lo he visto con mis propios ojos, lo he oído y entendido con mis oídos. Mi conocimiento es igual al vuestro, no soy inferior a vosotros. Sin embargo, deseo hablar con el Todopoderoso, quiero argumentar mi caso ante Dios. Observo cómo intentáis defender a Dios con mentiras, siendo vosotros mismos médicos solo en apariencia. Ojalá guardaseis completo silencio, así demostraríais verdadera sabiduría. Escuchad, si tenéis el valor, mis argumentos, oíd lo que tengo que decir. ¿Acaso mentís en defensa de Dios? ¿Acaso tratáis de excusarlo o de disputar a su favor? Si Él os examinara, ¿lo engañaríais como a un hombre cualquiera? Seguro que os pediría cuentas por vuestra parcialidad. Seguro que su majestad os llenaría de terror. Vuestras afirmaciones se convertirían en cenizas, vuestras razones en barro. Permíteme hablar ahora, arriesgaré mi vida al hacerlo. Aunque me mate, seguiré esperando, porque deseo presentar mi caso ante Él, así podría justificarme, pues el impío no se atreve a comparecer ante Él. Prestad atención a mis palabras, escuchad mi declaración. Tengo mi defensa preparada aquí mismo, y sé que soy inocente. Si alguien pudiera contender conmigo, ahora mismo callaría y moriría. Solo pídeme estas dos cosas, que apartes tu mano de mí y que no me llenes de terror, y luego podrás acusarme y yo responderé, o permíteme hablar y tú podrás replicar. ¿Cuáles son mis errores y pecados? Muéstrame mis faltas y errores. ¿Por qué escondes tu rostro y me tratas como a un enemigo? ¿Acaso persigues una hoja que vuela al viento o una paja ya seca? Me imputas rebeldías y faltas de juventud, pones mis pies en cepos, vigilas cada uno de mis pasos y examinas las huellas que dejo. Yo, que me desgasto como un odre,
como un vestido devorado por la polilla. Job reflexionó con pesar y resignación. El hombre, nacido de mujer, es corto de días y lleno de inquietudes, como una flor que florece y se marchita, como la sombra que nunca se detiene. ¿Acaso fijas tu atención en alguien así y lo llevas a juicio contigo? ¿Quién puede sacar lo puro de lo impuro? Nadie. Si sus días están determinados y conoces el número de sus meses, si le has puesto un límite que no puede traspasar, entonces aparta tu vista de él y déjalo descansar, hasta que termine sus días como jornalero. Un árbol tiene la esperanza de rebrotar, aunque sea cortado, confiando en que sus renuevos no fallarán. Aunque sus raíces envejezcan en la tierra y su tocón se desgaste en el polvo, cuando recibe agua vuelve a reverdecer y brota como una planta joven. Pero el hombre, al morir, desaparece. Cuando el mortal expira, ¿dónde está? Es como el agua que se evapora en un lago, como un río que se seca y queda en sequedad. El hombre se acuesta y no se levanta, cuando los cielos se acaben, no despertará, nadie lo sacará de su sueño. Ojalá me escondieras en el abismo, me ocultaras hasta que tu ira pasara y pusieras una fecha para recordarme. Si un hombre muere, ¿puede revivir? Esperaría todo el tiempo de mi milicia, hasta ver si llegaba mi relevo. Tú me llamarías, y yo respondería, añorarías la obra de tus manos. Contarías mis pasos, pero no vigilarías mis errores, cerrarías mis delitos en un saco, cubrirías mis culpas con calorías. Como un monte que se hunde y se desgasta, como rocas desplazadas de su lugar, como agua que erosiona las rocas y una avenida que arrastra la tierra, así destruyes la esperanza del hombre. Lo destrozas para siempre y desaparece, lo desfiguras y lo haces desaparecer. Si sus hijos prosperan, él no lo sabe, si caen en la miseria, él no se entera. Solo siente su propio dolor, lamentándose solo por su vida. Elifaz de Temán habló con severidad y convicción. ¿Responde un sabio con razones vanas, llenando su vientre de viento del este? Argumenta con discursos inútiles, con palabras que no tienen valor. Tu pecado inspira tus palabras, adoptas el lenguaje de la astucia. Tu boca te condena, no yo, tus labios testifican contra ti. ¿Acaso eres el primogénito de los hombres? ¿Te engendraron antes que a las colinas? ¿Has asistido al consejo divino? ¿Solo tú estás dotado de sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Entre nosotros hay ancianos venerables, más repletos de días que tu padre. ¿Por qué dejas que tu pasión te domine y lanzas tales palabras por tu boca? ¿Qué es el hombre para sentirse puro, un nacido de mujer para ser inocente? Si Dios no confía en sus santos y los cielos no son puros a sus ojos, ¿qué decir de lo odioso y corrompido del hombre, que se sacia de maldad? Voy a hablarte, escúchame, y te diré lo que he visto, lo que han contado los sabios y han transmitido sus padres, aquellos a quienes dieron el país cuando ningún extranjero se infiltraba. La vida del malvado es solo sufrimiento, al tirano le reservan años contados, resuena en sus oídos el eco del terror, cuando vive tranquilo lo asalta el devastador. Que no confíe en escapar de las tinieblas, pues está destinado para la espada. Desechado como pasto de buitres, sabe que su ruina es segura. Los días oscuros lo aterran, lo atenazan angustia y ansiedad, como un rey que se lanza al ataque. Pues alzó su mano contra Dios e intentó desafiar al Todopoderoso, arremetiendo desafiante contra él tras la maciza panza de su escudo. Aunque rebosen grasa sus carrillos y el sebo recubra su lomera, habitará en pueblos arruinados, en casas donde nadie habita, destinadas a montones de escombros. No se hará rico ni durarán sus bienes, no llegarán sus posesiones al sepulcro. No escapará a la oscuridad, una llama secará sus renuevos, el viento barrerá sus brotes. Que no confíe iluso en su estatura, pues su rama acabará siendo nada. Antes de tiempo se marchitará, sus ramas no verdearán.
será viña que pierde sus agraces, olivo que se queda sin flores. No echa frutos la banda de los impíos, el fuego consume sus viviendas. Quien concibe maldad, da a luz desgracias, su vientre va gestando la decepción. Job respondió con angustia y desesperación. Muchas cosas parecidas he oído, vuestro consuelo no es más que tortura. ¿Acabará este discurso inconsistente? ¿Qué te preocupa para tener que responder? También podría hablar como vosotros, si por ventura ocuparais mi lugar. ¿Prepararía discursos contra vosotros, agitaría contra vosotros la cabeza? No. Os confortaría con mi palabra, mis labios os apaciguarían. Pero si hablo, no se alivia mi pena, si me callo, no se aleja de mí. Ahora me tiene extenuado, dejando sin valor mi testimonio, ahora me tiene marchito, mi extenuación testifica contra mí, se alza como testigo en mi contra. Su cólera me desgarra y me ataca, rechina los dientes contra mí y me mira con ojos hostiles. La gente se burla a mi cara, me dan bofetadas y me insultan, se alían todos contra mí. Dios me abandona a gente injusta, me arroja a las garras de malvados. Vivía yo tranquilo y me zarandeó, me agarró por la nuca y me hizo trizas. Hizo de mí su diana, sus arqueros me pusieron cerco, me atravesó los riñones sin piedad, esparció por tierra mi hiel. Me desgarró y me cubrió de brechas, lanzado contra mí como un guerrero. He cosido saco a mi piel, he enterrado mi honor en el polvo. El llanto enrojece mi rostro, mis ojos reflejan la muerte, aunque no hay violencia en mis manos ni es interesada mi oración. Tierra, no cubras mi sangre, que un sepulcro no apague mi grito. Mi testigo está ahora en el cielo, mi defensor habita en lo alto, es mi grito quien habla por mí, aguardo inquieto la respuesta divina, que juzgue entre el hombre y Dios, como es habitual entre mortales, pues me esperan años contados y emprenderé un camino sin vuelta. Elías, exhausto y abrumado por el peso de la vida, se encuentra al borde del abismo. Las burlas y provocaciones de los demás lo rodean como una tormenta implacable, consumiendo su espíritu y dejando su cuerpo como una sombra en la oscuridad. Aunque clama por justicia y busca una voz que lo defienda, parece que incluso Dios ha cerrado sus oídos a sus súplicas. ¿Quién será su garantía en este momento de desesperación, cuando la esperanza se desvanece y la luz parece estar fuera de su alcance? Elías se siente como un espectro, una mofa para los demás, mientras la pena devora sus ojos y su cuerpo se marchita. Pero incluso en medio de la desolación, se aferra a una chispa de esperanza, aunque sea frágil y tenue. ¿Qué futuro aguarda a este hombre justo, cuyos días y planes se han desvanecido en la oscuridad? ¿Acaso el abismo será su morada final, donde sus esperanzas se convertirán en polvo y sus sueños en nada más que recuerdos? En la profundidad de su desesperación, Elías clama por respuestas, anhelando encontrar una razón para seguir adelante. ¿Descenderá solo al abismo, o habrá alguien que lo acompañe en su viaje hacia lo desconocido? Bildad de Suag, con su voz grave y sombría, habla con autoridad y convicción. Sus palabras resonaban como un trueno en la noche, instando a detener los discursos y reflexionar sobre la realidad de la vida. Con una visión implacable, Bildad pinta un cuadro oscuro de la caída del malvado. Su lámpara se apaga, su hogar se sumerge en tinieblas, y sus proyectos se desvanecen como el humo. Atrapado en una red de su propia creación, sus pies tropiezan en la senda del desastre. El malvado, acosado por terrores incesantes, enfrenta una cadena de calamidades. La enfermedad carcome su piel, la muerte acecha a sus puertas. Su morada se convierte en un lugar de desolación, donde el fuego y el azufre danzan con la oscuridad. Despojado de todo, el malvado es arrastrado ante el rey de los terrores, condenado al olvido y la desolación. Su destino es un espanto para los que miran desde el occidente hasta los confines del oriente. Así, concluye Bildad, es el destino del malvado, del que ignora a Dios y se sumerge en la oscuridad. Job,
Con voz angustiada y llena de dolor, responde con fervor a las acusaciones de sus amigos. Su sufrimiento es palpable en cada palabra, mientras describe el tormento que ha soportado. Sus amigos lo han atormentado con sus palabras, humillándolo una y otra vez. Aunque incluso si hubiera pecado, Job sostiene que su culpa solo le afectaría a él mismo. Sin embargo, siente que Dios lo ha herido y atrapado en sus redes, dejándolo sin respuesta a sus gritos de ayuda. Job se siente abandonado y despojado de todo honor. Sus allegados lo rechazan, sus parientes lo consideran extraño, y hasta su propia esposa y hermanos lo repudian. Se encuentra solo y afligido, buscando compasión entre aquellos que lo rodean. A pesar de todo, Job mantiene una firme esperanza en su Redentor. Anhela el día en que será liberado de su sufrimiento y podrá ver a Dios cara a cara. Su fe es inquebrantable, incluso en medio de su desesperación. Job desafía a sus amigos a que reflexionen sobre sus palabras y teman el juicio por venir. Su clamor es el de un hombre que sufre, pero que no ha perdido la esperanza en la justicia divina. Con una voz llena de convicción, Zophar de Naamat se levanta para responder a Job. Su tono es grave y decidido, como el de un juez que pronuncia sentencia sobre un criminal. Zophar comienza recordando la antigua verdad de que la prosperidad del malvado es fugaz, su alegría efímera. Aunque pueda alzarse hasta los cielos, su destino es la desaparición, como el estiércol que se desvanece sin dejar rastro. Con palabras llenas de imágenes impactantes, Zophar describe el castigo que espera al impío. Desde la pérdida de sus riquezas hasta el tormento físico, nadie escapará al juicio divino. La desgracia caerá sobre el malvado como una lluvia de saetas, sin importar cuán lejos pueda huir. El cielo y la tierra son testigos del pecado del malvado, y Dios mismo pronuncia su condena. Ni siquiera la casa del impío está a salvo, pues será barrida por un diluvio de castigo en el día de la ira divina. Con cada palabra, Zophar deja claro que la justicia de Dios prevalecerá sobre el mal. Su descripción apocalíptica del destino del malvado es un recordatorio poderoso de que nadie puede escapar a la justicia divina. En un silencio cargado de expectación, Job alzó su voz, desafiando al firmamento con palabras llenas de inquietud y dolor. Sus ruegos resonaron en el aire, implorando un consuelo que parecía esquivo en medio de su angustia. «Escuchad atentos mis palabras», clamó Job, con la intensidad de quien busca respuestas en la oscuridad de la noche. «Sed pacientes mientras hablo, después os podréis burlar», añadió, desafiando a aquellos que lo rodeaban con la fuerza de su desesperación. Se preguntaba Job, con voz temblorosa pero firme, por qué los malvados prosperaban mientras él sufría en la oscuridad de su aflicción. ¿Cómo era posible que aquellos cuyos corazones estaban alejados de Dios vivieran en la abundancia y la tranquilidad, mientras él, que buscaba la justicia divina, languidecía en el dolor? Las palabras de Job resonaban en el aire, desafiando al mismísimo Todopoderoso a responder por la aparente injusticia que veía a su alrededor. ¿Acaso el malvado no se regocijaba en su dicha, mientras su corazón estaba lejos de los caminos del Altísimo? ¿Cuándo llegaría la justicia divina a poner fin al sufrimiento del inocente y a castigar al culpable? Con una mezcla de desesperación y anhelo, Job alzó su voz hacia el cielo, cuestionando las razones de su sufrimiento y desafiando a aquellos que lo rodeaban a encontrar respuestas. En medio del silencio abrumador, su grito resonó como un eco de angustia en la noche, marcando el comienzo de un épico enfrentamiento entre la fe y el sufrimiento humano. Con una voz llena de autoridad y convicción, Elifaz de Temán se dirigió a Job, señalando las aparentes faltas que lo habían llevado a su situación de sufrimiento. Sus palabras resonaron con un tono de advertencia, como el rugido lejano de una tormenta que se avecina. ¿Puede un hombre ser útil a Dios?, preguntó Elifaz, desafiando la creencia de Job en su propia rectitud. ¿Le importa al Todopoderoso que seas honrado? ¿Que le aprovecha tu recta conducta?, cuestionó, señalando las acciones pasadas de Job como posible causa de su aflicción.
Con un lenguaje cargado de acusaciones, Elifaz recordó a Job sus presuntas transgresiones, exigir sin motivo, despojar al desnudo, negar ayuda al necesitado. Cada palabra resonaba como el golpe de un martillo sobre un yunque, recordándole a Job las consecuencias de sus acciones. Pero no todo era condena en las palabras de Elifaz. También ofreció un rayo de esperanza, una salida de la oscuridad en la que Job parecía estar sumergido. Le instó a reconciliarse con Dios, a aceptar su instrucción y a apartarse del mal. El Todopoderoso será tu tesoro, proclamó Elifaz, prometiendo abundancia y prosperidad para aquel que volviera a los caminos de la rectitud. Sus palabras resonaron con la promesa de redención, ofreciendo a Job la oportunidad de encontrar la paz y la felicidad una vez más. Con un suspiro de angustia y una voz cargada de desesperación, Job respondió a las palabras de Elifaz. Su corazón, pesado por el sufrimiento y la incertidumbre, derramó su lamento en cada palabra. Hoy también me quejo y me rebelo, comenzó Job, expresando su agitación y su sensación de injusticia. Anhelaba desesperadamente encontrar a Dios, ansiando entrar en su presencia para exponer su caso y buscar respuestas. Con amargura, Job reflexionó sobre la aparente ausencia de Dios en su vida. Buscó en vano en todas direcciones, pero no encontró señales de su presencia. Sin embargo, estaba convencido de que Dios conocía su camino, aunque él no pudiera percibirlo. A pesar de su confianza en la rectitud de sus acciones, Job se enfrentaba al miedo y la incertidumbre. La sola idea de encontrarse con el Todopoderoso lo llenaba de temor y asombro. Dios me ha acobardado, admitió Job, reconociendo la fuerza y el poder del Creador. Anhelaba perderse en la oscuridad, lejos de la presencia abrumadora de Dios. En cada palabra de Job resonaba la angustia de un alma en conflicto, luchando por comprender su sufrimiento y encontrar consuelo en medio de la oscuridad. Con una voz llena de indignación y dolor, Job continuó su discurso, señalando las injusticias y el sufrimiento que observaba a su alrededor. Describió cómo algunos despiadados explotaban a los más vulnerables, privándolos de sus derechos y sumiéndolos en la miseria. Señaló a aquellos que, como depredadores, saqueaban y robaban, aprovechándose de los débiles y desprotegidos. Estos opresores despojaban a los huérfanos y viudas de sus posesiones, mostrando una total falta de compasión. Job relató cómo los pobres y necesitados se veían obligados a trabajar arduamente, enfrentándose a la adversidad y la privación. Desnudos y hambrientos, luchaban por sobrevivir mientras los poderosos disfrutaban de su riqueza sin preocupaciones. Con amargura, Job mencionó a los asesinos y adúlteros, que actuaban en la oscuridad para cometer sus crímenes. Desafiaban la luz y vivían en la impunidad, alimentando el ciclo de la violencia y la corrupción. A pesar de la aparente impunidad de los malvados, Job recordó que Dios observaba cada uno de sus actos. Aunque parecieran poderosos y seguros, su destino era efímero y su final inevitable. Concluyó su discurso afirmando que la injusticia y la maldad serían finalmente erradicadas, y desafió a cualquiera que pudiera refutar sus argumentos. En cada palabra, resonaba la voz de un hombre angustiado, buscando respuestas en medio de la desolación y el sufrimiento. Bildad de Suaj, con un tono de reverencia y asombro, alzó su voz para describir la grandeza y el poder de Dios. En sus palabras resonaba un profundo respeto por la majestuosidad divina. Destacó la imponente autoridad de Dios, quien ejerce su dominio sobre todo el universo, desde las alturas celestiales hasta los rincones más remotos de la tierra. Para Bildad, la grandeza de Dios era tan infinita que resultaba imposible contar todas sus huestes y comprender plenamente su magnitud. Con humildad, Bildad cuestionó la justicia del ser humano ante Dios, comparándolo con la insignificancia de la luna y las estrellas en comparación con la luz divina. Para él, el hombre era como un gusano, una criatura efímera y frágil en comparación con la inmensidad y la pureza de Dios. En sus palabras, se reflejaba una profunda admiración por la grandeza y el poder del Creador,
así como una clara conciencia de la limitación humana ante su majestuosidad. Job alzó su voz con fuerza, desafiando al silencio de la noche con sus palabras llenas de asombro y reverencia. «Qué bien sabes ayudar al débil», exclamó, sintiendo la presencia del Todopoderoso a su alrededor. «Qué bien aconsejas al necio, con qué competencia asesoras». En medio del tumulto de su corazón, Job se sumergió en el misterio de la creación, recordando las maravillas que el Creador había desplegado ante sus ojos. «Las sombras tiemblan de miedo, se espantan el mar y sus moradores», proclamó, mientras el viento nocturno parecía susurrar su asentimiento. El profeta evocó la grandeza del Todopoderoso, recordando cómo había tendido el septentrión sobre el vacío y suspendido la tierra sobre la nada. La majestuosidad de sus palabras resonaba en la oscuridad, llenando el espacio con una sensación de reverencia. Él limitó con un círculo las aguas, en la frontera de la luz y las tinieblas, continuó Job, sintiendo como cada palabra cobraba vida en su boca. Las columnas del cielo se conmueven, espantadas cuando él las amenaza. El profeta describía el poder del Todopoderoso con una pasión que encendía el alma, recordando cómo había sosegado el mar con su poder y traspasado al dragón huidizo con su mano. «Esto es solo un fleco de sus obras», concluyó Job, su voz resonando en la vastedad de la noche. De él nos llega tan solo un susurro. El estruendo de su poder, ¿quién lo captará? En medio de la oscuridad, Job había proclamado la grandeza del Creador con una intensidad que llenaba el corazón de aquellos que lo escuchaban con asombro y reverencia. Job prosiguió con su discurso, su voz resonando con determinación y pasión en la oscuridad de la noche. «Vive Dios, que me niega mi derecho», exclamó, desafiando al Todopoderoso con la firmeza de su convicción. «Mientras siga respirando, con el aliento de Dios en las narices, mis labios no dirán mentiras, ni mi boca pronunciará falsedades». El profeta se aferraba a su integridad con una fuerza inquebrantable, comprometido a mantenerla hasta el último aliento de su vida. «Me aferro a mi justicia, sin soltarla», proclamó con fervor, desafiando a sus enemigos y pidiendo justicia al Todopoderoso. ¿Qué esperanza le queda al impío cuando le cortan la trama de la existencia, cuando Dios le arranca su vida? Job desveló la suerte que el malvado recibe del Todopoderoso, describiendo la inevitable caída de aquellos que se apartan del camino recto. Aunque apile plata como polvo y almacene ropa como barro, continuó, narrando el destino del impío. La casa que edifique será como de guarda, como la choza que construye un vigilante. Con cada palabra, Job pintaba un retrato vívido de la tragedia que aguardaba al impío, sacudido por los vientos del juicio divino y abandonado a su suerte en la oscuridad de la noche. En lo más profundo de la tierra, donde las sombras reinan y el hombre se aventura en lo desconocido, se encuentran las minas de plata y los yacimientos de oro. Allí, en las profundidades ocultas, el ser humano se adentra, desafiando los peligros y desenterrando tesoros ocultos entre las rocas oscuras y siniestras. Se aventura lejos de los caminos transitados, olvidado en lugares nunca antes explorados, donde solo el eco de su propia respiración rompe el silencio sepulcral. Con valentía y determinación, desentierra los secretos de la tierra, descubriendo zafiros en las sombras y oro en polvo entre los terrones. Pero la verdadera sabiduría, el tesoro más preciado, no se encuentra en las profundidades de la tierra ni en los tesoros que el hombre pueda desenterrar. No puede ser comprada con oro ni adquirida con plata, pues su valor trasciende las riquezas del mundo. La sabiduría se oculta a los ojos del hombre y de las criaturas salvajes, incluso el océano y el mar confiesan su ignorancia sobre su paradero. Solo Dios conoce su verdadero camino, pues Él contempla los límites del universo y comprende todos sus secretos. Cuando Dios estableció las leyes del universo, cuando definió el curso del viento y la medida de las aguas, allí encontró la sabiduría. Y a los hombres les dijo, temer al Señor es sabiduría, apartarse del mal es prudencia. Job evocó con nostalgia los días pasados, cuando la presencia de Dios era palpable en su vida.
Recordó con cariño cómo la lámpara divina iluminaba su camino, disipando las tinieblas que amenazaban con envolverlo. En aquellos tiempos, Dios era su compañero constante, observando desde lo alto mientras Job disfrutaba de la compañía de sus amados hijos. En su plenitud, Job era como un árbol frondoso, bendecido por la mano de Dios. Sus días estaban llenos de abundancia y prosperidad, lavaba sus pies en leche y la roca le ofrecía ríos de aceite. Su sabiduría y justicia lo hacían destacar entre la multitud, los jóvenes lo respetaban, los ancianos lo veneraban y los líderes callaban ante su sabiduría. Job se veía a sí mismo como un defensor de los desamparados, un consuelo para los afligidos y un guerrero contra la injusticia. Su corazón estaba lleno de compasión y su mano extendida hacia aquellos que más lo necesitaban. Era como los ojos para el ciego, los pies para los cojos y el padre de los pobres. En su humildad, Job aspiraba a una vida tranquila y prolongada, arraigada como un árbol junto al agua. Soñaba con que su prestigio creciera y su influencia se fortaleciera, como un líder que guía a su pueblo con sabiduría y valentía. La gente lo escuchaba con reverencia, esperando sus palabras como quien espera el rocío en tiempos de sequía. Su sonrisa irradiaba confianza y su liderazgo inspiraba a todos los que lo rodeaban. Job era como un faro en la oscuridad, guiando a aquellos que lo seguían hacia la luz y la verdad. Job describió con amargura la situación en la que se encontraba, siendo objeto de burlas y desprecio por parte de jóvenes desvalidos. Antaño respetado y reverenciado, ahora era objeto de risa y desdén, humillado por aquellos a quienes no habría permitido ni siquiera estar entre los perros de su rebaño. Atrapados en la desesperación, los jóvenes destruidos por el hambre y la miseria vagaban por la estepa, buscando sustento entre la maleza y las raíces de retama. Excluidos de la sociedad, vivían en la más absoluta soledad, refugiados en grutas y grietas de la roca, lanzando aullidos desesperados en la oscuridad de la noche. Job se sentía abandonado y despreciado, humillado por aquellos que antes lo respetaban. Su vida estaba marcada por la aflicción y el dolor, mientras que sus enemigos conspiraban en su contra, preparando su ruina y su destrucción. A pesar de su súplica, Dios parecía no escucharlo, y Job se sentía abandonado y desamparado. La noche se había convertido en un tormento para él, mientras el dolor lo consumía sin tregua. En su desesperación, Job clamaba por auxilio, pero no encontraba respuesta. Se sentía como si estuviera siendo castigado por Dios mismo, sacudido por los vientos de la adversidad y llevado por la tormenta de la desgracia. Sus días estaban llenos de dolor y angustia, y su piel estaba quemada por la fiebre. A pesar de todo, Job se aferraba a su música, aunque ahora estaba sintonizada para el duelo y la lamentación. Con voz firme y mirada desafiante, Job proclamó su inocencia ante los ojos del Todopoderoso. He sellado un pacto con mis ojos, declaró, para no desviarme del camino de la virtud. Con valentía, desafió al cielo. ¿Qué destino tiene reservado Dios en las alturas? ¿Acaso no castiga al criminal y al malhechor? Job recordó sus acciones justas y su integridad intachable. He sido ojos para el ciego, pies para los cojos, padre de los pobres y abogado de los extranjeros, proclamó con orgullo. Pero la angustia se apoderó de él al imaginar un castigo injusto por parte del Altísimo. Con pasión y determinación, desafió a aquellos que lo acusaban injustamente. Si he cometido algún delito, que el Todopoderoso me responda. Que mi rival ponga por escrito su acusación y enfrentaré su veredicto como un príncipe valiente. Y así, entre las palabras de Job, resonó el eco de la verdad y la justicia, mientras la tensión crecía en el aire, dejando a todos en vilo ante el desenlace de esta epopeya de la fe y la rectitud. Eliú, el joven lleno de pasión y convicción, se levantó indignado contra Job y sus tres compañeros. No podía quedarse en silencio mientras veía cómo Job intentaba justificarse ante Dios y sus amigos mayores. Con palabras ardientes, expresó su descontento y su determinación de exponer su opinión. Yo soy joven,
proclamó con vehemencia, pero también tengo algo que decir. La edad no siempre otorga sabiduría, ni la vejez comprende todos los misterios. Por eso, escuchadme, porque estoy lleno de argumentos y mi espíritu está inflamado con un conocimiento que no puede ser contenido. Con valentía y sin temor, Eliú se dispuso a compartir sus pensamientos, consciente de que no sería parcial ni se inclinaría ante la opinión de los hombres. Estaba decidido a hablar con la verdad y a exponer su sabiduría, confiando en que su creador le guiaría en su discurso. Eliú, con palabras llenas de convicción y sabiduría, se dirigió a Job, instándolo a escuchar atentamente sus palabras. Con la autoridad que le confería su juventud y su conocimiento, comenzó a exponer su discurso con sinceridad y claridad. Job, presta atención a mis palabras, clamó Eliú, porque tengo algo importante que decirte. No pretendo ser tu enemigo, ni traerte más sufrimiento. Pero debo señalar que tus argumentos no son del todo correctos. ¿Cómo te atreves a acusar a Dios de no escuchar tus razones, cuando Él está por encima de nosotros y su sabiduría es insondable? Con firmeza, Eliú explicó cómo Dios se comunica con los hombres, ya sea a través de sueños, visiones o momentos de reflexión. Dios corrige al hombre y lo guía por el camino correcto, incluso en medio de sus sufrimientos y aflicciones. Eliú destacó que, si el hombre se arrepiente y busca la misericordia de Dios, Él puede restaurar su integridad y devolverle la vida. Job, escucha mis palabras, insistió Eliú, si tienes argumentos, preséntalos, pero si no los tienes, entonces escucha, porque quiero enseñarte sabiduría. Con estas palabras, Eliú concluyó su discurso, dejando a Job con mucho en que reflexionar. Eliú, con un tono enérgico y persuasivo, dirigió sus palabras a los sabios y doctos que lo escuchaban, instándolos a prestar atención a su discurso. Escuchadme, hombres sensatos, proclamó Eliú, debemos discernir lo que es justo y bueno. Job clama su inocencia, pero acusa a Dios de negarle justicia. ¿Hay alguien como él, que desafía a Dios y bebe sarcasmos como agua? Con firmeza, Eliú rechazó las palabras de Job, argumentando que Dios no actúa con maldad ni pervierte la justicia. Explicó cómo Dios gobierna el mundo con sabiduría y justicia, retribuyendo a cada uno según sus obras. Si tienes conocimiento, escucha, continuó Eliú, ¿podría gobernar quien odia el derecho? Dios vigila el camino del hombre y no hay lugar donde pueda esconderse el malvado. Él trastorna a los poderosos y escucha el clamor del necesitado. Eliú desafió a Job y a los presentes a reflexionar sobre la justicia de Dios y a reconocer su soberanía. Concluyó su discurso, invitando a los sabios a reconocer la sabiduría en sus palabras y a juzgar con discernimiento. Eliú prosiguió con su discurso, desafiando las creencias de Job y sus amigos con argumentos llenos de convicción. ¿Crees que es justo decir que tienes razón contra Dios?, preguntó Eliú con vehemencia, ¿o afirmar que no tiene importancia no pecar? Voy a rebatir tus argumentos junto con los de tus amigos. Con un tono persuasivo, Eliú instó a Job a contemplar el cielo y las altas nubes, cuestionando cómo su pecado podría afectar a Dios. Explicó que la maldad de Job perjudicaba a sus semejantes, mientras que su rectitud beneficiaba a la humanidad. La gente sufre oprimida y clama por ayuda, continuó Eliú, pero no se pregunta por Dios, quien enseña a través de la naturaleza. Dios no escucha falsedades ni presta atención cuando dices que no lo ves. Con firmeza, Eliú señaló que Job hablaba en vano, ya que Dios no reaccionaba a sus palabras. Concluyó su discurso, destacando la falta de sentido en las argumentaciones de Job. Eliú, con voz firme y convicción, continuó sus palabras. Sé paciente, Job. Permíteme convencerte, aún hay argumentos en favor de Dios que debes escuchar. Voy a extraer sabiduría del pasado, demostraré la justicia de nuestro Creador. Mis palabras no son vanas, son el fruto de un conocimiento profundo.
Dios es poderoso y su voluntad es inquebrantable. No tolera la maldad, sino que hace justicia al afligido. No aparta sus ojos del justo, elevándolo incluso por encima de los reyes, en tronos de gloria eterna. Pero si alguien cae en la maldad y la soberbia, Dios lo confronta y le advierte. Si ese individuo escucha y se arrepiente, la prosperidad lo acompaña, pero si persiste en su error, será llevado a la tumba en su ignorancia. Los impíos, sin embargo, acumulan la ira divina y perecen en su juventud, sin haber conocido la plenitud de la vida. Dios enseña al afligido a través del sufrimiento, guiándolo hacia la liberación y la abundancia. Recuerda, Job, que tu disputa revela tu culpabilidad, tu obsesión por el juicio y la justicia. No te dejes seducir por la riqueza ni por el poder, pues nada de ello te salvará de la aflicción. Dios es sublime e insondable. ¿Quién puede compararse a Él? ¿Quién puede juzgar sus acciones como malas? Alabemos sus obras, que todos los hombres admiran y contemplan desde lejos. Dios, el Altísimo, controla los elementos, desde las gotas de agua hasta el rugido del trueno. Él provee sustento a los pueblos y dirige la naturaleza con su poderosa mano. Así que escucha, Job, y reconoce la grandeza del Todopoderoso. Sus caminos son misteriosos, pero su bondad y su justicia son eternas. Ante estas palabras, mi corazón tiembla en su pecho, como si quisiera escapar de su morada. Escuchad con atención el estruendo de su voz, el tronar que brota de sus labios, su rayo atraviesa los cielos y alcanza los confines de la tierra. Su voz retumba con majestuosidad, y tras oírla, ninguno puede seguir su rastro. Su voz es prodigiosa, obrando maravillas que escapan a nuestro entendimiento. Él envía la nieve y el aguacero, detiene las labores de los hombres para que contemplen sus obras. Las fieras se retiran a sus guaridas, ocultas ante la fuerza de la tormenta que surge de su cámara. Los vientos del norte traen el frío, y con su aliento, Dios hace que el hielo cubra la superficie del agua. Carga las nubes con humedad, el nubarrón dispersa su rayo, cumpliendo así sus órdenes en toda la faz de la tierra. Escucha, Job, y reflexiona sobre las maravillas de Dios. ¿Acaso sabes cómo Él dirige el fulgor del relámpago desde lo alto? ¿Entiendes cómo equilibra las nubes, demostrando su prodigiosa inteligencia? Tú, que te sofocas bajo la vestimenta cuando el solano abrasa la tierra, ¿puedes acaso extender el firmamento como un espejo de metal fundido? Enséñanos qué podemos decirle, pues no podemos disputar con Él en la oscuridad. ¿Debes ser informado de mis palabras? ¿Acaso se le debe transmitir lo que otro dice? En su momento, el sol se oculta tras las nubes, pero un cambio de viento las disipa, revelando destellos dorados alrededor de un Dios de terrible majestad. No podemos acercarnos al Todopoderoso, sublime en su poder y en su justicia, quien no viola el derecho. Por eso, mortales, temedle, pues Él no se amedrenta ante los sabios. El Señor habló a Job desde la tormenta, su voz resonaba con la fuerza de 1000 truenos, envolviendo al hombre en un aura de temor y asombro. ¿Quién eres tú para enturbiar mis designios sin entender siquiera lo que dices? Retumbó la voz del Todopoderoso. Si eres hombre, prepárate, pues te interrogaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté los fundamentos de la tierra? ¿Quién marcó sus dimensiones y le dio forma? ¿Quién cerró el mar con una puerta y le dijo hasta dónde podía llegar? Pregunta tras pregunta, las palabras del Señor se abrieron paso como una ola imparable. ¿Has caminado por las profundidades del mar o te has aventurado en las sombras de la muerte? Cuestionó con un tono que dejaba claro que ningún mortal podía desafiar su conocimiento. Y así, Job escuchó maravillado, mientras el Creador enumeraba las maravillas de su creación. Desde los confines de la tierra hasta las leyes del cielo, ninguna pregunta quedó sin respuesta. ¿Puedes tú, hombre, hacer llover sobre la tierra árida o controlar los vientos y las estrellas? Desafió el Señor.
¿Tienes tú el poder de dar sabiduría a las aves o de alimentar a las fieras en sus guaridas? Job quedó en silencio, asombrado por la grandeza y el poder del Todopoderoso. Y en medio del fragor de la tormenta, comprendió que ante Dios, su sabiduría era como polvo en el viento. ¿Sabes tú cuándo paren las rebecas o has asistido alguna vez al nacimiento de las ciervas? ¿Has contado los meses de su gestación o conoces el momento en que echan a sus crías, cuando las traen al mundo con ternura y cuidado? Sus cachorros crecen fuertes y libres, se alejan para nunca más regresar. ¿Quién deja en libertad al onagro o suelta al asno salvaje en la vastedad del desierto, donde ha asignado su morada? Se ríe del bullicio de la ciudad y no se inmuta ante los gritos del arriero. Busca su alimento en los montes y rastrea cualquier rastro verde que encuentre. ¿Estás dispuesto a servirte del búfalo o le darás cobijo en tu establo durante la noche? ¿Lo someterás al arado o lo emplearás en el trabajo del campo? ¿Confiarás en su fuerza para que te ayude en tus labores? ¿Le encomendarás la cosecha de tu grano y su transporte después de la trilla? El avestruz bate sus alas con alegría, como si fueran las de una cigüeña, pero deposita sus huevos en el suelo, en la arena, sin preocuparse de que puedan ser pisoteados o devorados por las fieras salvajes. Se muestra indiferente ante sus crías, como si no fueran suyas, sin importarle el esfuerzo en vano que ha invertido. Es que Dios no le concedió sabiduría, no le otorgó su parte de perspicacia. Sin embargo, cuando se alza con arrogancia, se burla del caballo y su jinete. ¿Le has dado al caballo su fuerza o adornas su cuello con crines? ¿Lo haces saltar como una langosta? Su relincho infunde terror, y con ímpetu se lanza al combate, sin temer al sonido de las armas o al brillo de las flechas y lanzas. Devora el espacio con furia y estrépito, sin dejarse sujetar por el toque de la trompeta. Responde al llamado de la batalla con relinchos, anticipa el grito de guerra de los jefes. ¿Enseñas al halcón a volar cuando extiende sus alas hacia el sur? ¿Domestica el águila a tu orden y construye su nido en lo alto de las montañas? Desde allí, observa sus presas y sus crías se alimentan de sangre, apareciendo donde hay un cadáver. El Señor interpeló a Job desde la tormenta con una voz que retumbaba en el alma. ¿Quiere el censor discutir con el Todopoderoso? El que critica a Dios, que responda. Job, sintiéndose pequeño ante la grandeza divina, tapó su boca con la mano en señal de humildad. Pero el Señor continuó, si eres hombre, cíñete los lomos, voy a interrogarte, y tú me instruirás. ¿Te atreves a violar mi derecho, a condenarme por salir tú absuelto? ¿Tienes el poder de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Entonces vístete de gloria y majestad, y muestra tu poderío. Humilla al soberbio con tu mirada, aplasta a los malvados donde estén, entiérralos en el polvo y vende sus rostros en la tumba. El Señor, en su grandeza, mostró a Job a Behemoth, criatura majestuosa y poderosa, cuya fuerza es comparable a la de un buey. Observa sus lomos robustos, sus músculos poderosos, sus huesos de bronce y miembros de hierro. Es la obra maestra de Dios, temido por las bestias y respetado por los montes. Behemoth se tumba debajo de los lotos, protegido por la sombra de los sauces del río, sin temer al desborde del Jordán. ¿Quién podría atraparlo si él lo advierte? ¿Quién se atrevería a enfrentarlo? Y aún más, el Señor habló de Leviatán, monstruo marino indomable, cuya fuerza y tamaño sobrepasan la comprensión humana. ¿Pescarías con anzuelo a Leviatán? ¿Jugarías con él como con un pájaro? Si le pones la mano encima, no querrás recordar la batalla. Job, abrumado por la magnitud de las palabras del Señor, se postró en humilde reconocimiento de la grandeza divina. La esperanza de atraparlo es una ilusión, su sola presencia aterra. Nadie se atrevería a provocarlo, ¿quién resistirá frente a él? Nadie bajo el cielo. Tendré que hablar también de su arrogancia, de su palabra firme y su alegato.
¿Quién atravesó su envoltura y penetró por su doble coraza? ¿Quién abrió las puertas de sus fauces, rodeadas de dientes espantosos? Su lomo son hileras de escudos, bien apretados y sellados, sus piezas tan unidas y trabadas que ni el aire se filtra entre ellas, se sueldan unas con otras, formando un sólido bloque. Su estornudo emite destellos, sus ojos parpadean como el alba. Sus fauces escupen antorchas, emiten chispas de fuego, de sus narices sale una humareda, como caldero que hierve atizado, su aliento enciende carbones, expulsa llamas por su boca. Su fuerza reside en su cuello, ante él se estremece el espanto. Son compactos los repliegues de su carne, soldados al cuerpo, ni se mueven. Su corazón es duro como roca, resistente como piedra molar. Su majestad espanta a los dioses, al oír su estrépito retroceden. No valen espadas contra él, ni dardo, lanza o jabalina. El hierro le resulta paja, madera podrida el bronce. No hay flecha que le haga escapar, las piedras de la honda son tamo. Tamo le parece el mazo, se burla del venablo que vibra. Su vientre son lastras afiladas, que arrastra como trillo por el lodo. Hace hervir el fondo como olla, convierte el mar en pebetero. A su espalda deja un surco luminoso, una blanca cabellera en el abismo. Nadie se le iguala en la tierra, pues es criatura sin miedo. Se enfrenta a todo lo arrogante, es el rey de todas las bestias. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Dijiste: escucha y déjame hablar, voy a interrogarte y tú me instruirás. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, por eso, me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Cuando el Señor terminó de decir esto a Job, se dirigió a Elifaz de Temán: estoy irritado contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Por tanto, tomad 7 novillos y 7 carneros, dirigíos a mi siervo Job, ofrecedlos en holocausto, y él intercederá por vosotros. Yo haré caso a Job y no os trataré como merece vuestra temeridad, por no haber hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zophar de Naamat hicieron lo que había ordenado el Señor, y el Señor mostró su favor a Job. Cuando Job intercedió por sus compañeros, el Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones. Vinieron a visitarlo sus hermanos y hermanas, junto con antiguos conocidos, comieron con él en su casa, le dieron el pésame y lo consolaron de la desgracia que el Señor le había enviado. Cada uno le regaló una suma de dinero y un anillo de oro. El Señor bendijo a Job al final de su vida más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, la primera se llamaba Paloma, la segunda, Acacia, y la tercera, Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años, y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Y así concluye la crónica de Job, un hombre cuya historia trascendió los límites del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en el corazón de la humanidad. Su valentía, su fe inquebrantable y su búsqueda incansable de respuestas nos inspiran a todos a enfrentar nuestras propias pruebas con coraje y esperanza. Pero la historia de Job es solo el comienzo. En los anales de la antigüedad yace un tesoro de relatos, cada uno más fascinante que el anterior. Pronto, nos aventuraremos en las profundidades de la historia bíblica una vez más, para descubrir los secretos de otras figuras legendarias. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de emoción y misterio,
donde encontrarás a héroes y heroínas cuyas vidas desafían las convenciones y despiertan nuestra admiración. Desde los reinos de David y Salomón hasta las travesías de Moisés y los milagros de Elías, cada historia nos aguarda con nuevos horizontes de asombro y revelación. Así que mantén tus oídos atentos y tu corazón abierto, porque pronto nos sumergiremos en un nuevo capítulo de las maravillas de la Biblia, donde la aventura y la sabiduría nos aguardan en cada página. No te lo pierdas. Me aferro a mi justicia, sin soltarla, proclamó con fervor, desafiando a sus enemigos y pidiendo justicia al Todopoderoso. ¿Qué esperanza le queda al impío cuando le cortan la trama de la existencia, cuando Dios le arranca su vida? Job desveló la suerte que el malvado recibe del Todopoderoso, describiendo la inevitable caída de aquellos que se apartan del camino recto. Aunque apile plata como polvo y almacene ropa como barro, continuó, narrando el destino del impío. La casa que edifique será como de guarda, como la choza que construye un vigilante. Con cada palabra, Job pintaba un retrato vívido de la tragedia que aguardaba al impío, sacudido por los vientos del juicio divino y abandonado a su suerte en la oscuridad de la noche. En lo más profundo de la tierra, donde las sombras reinan y el hombre se aventura en lo desconocido, se encuentran las minas de plata y los yacimientos de oro. Allí, en las profundidades ocultas, el ser humano se adentra, desafiando los peligros y desenterrando tesoros ocultos entre las rocas oscuras y siniestras. Se aventura lejos de los caminos transitados, olvidado en lugares nunca antes explorados, donde solo el eco de su propia respiración rompe el silencio sepulcral. Con valentía y determinación, desentierra los secretos de la tierra, descubriendo zafiros en las sombras y oro en polvo entre los terrones. Pero la verdadera sabiduría, el tesoro más preciado, no se encuentra en las profundidades de la tierra ni en los tesoros que el hombre pueda desenterrar. No puede ser comprada con oro ni adquirida con plata, pues su valor trasciende las riquezas del mundo. La sabiduría se oculta a los ojos del hombre y de las criaturas salvajes, incluso el océano y el mar confiesan su ignorancia sobre su paradero. Solo Dios conoce su verdadero camino, pues Él contempla los límites del universo y comprende todos sus secretos. Cuando Dios estableció las leyes del universo, cuando definió el curso del viento y la medida de las aguas, allí encontró la sabiduría. Y a los hombres les dijo, temer al Señor es sabiduría, apartarse del mal es prudencia. Job evocó con nostalgia los días pasados, cuando la presencia de Dios era palpable en su vida. Recordó con cariño cómo la lámpara divina iluminaba su camino, disipando las tinieblas que amenazaban con envolverlo. En aquellos tiempos, Dios era su compañero constante, observando desde lo alto mientras Job disfrutaba de la compañía de sus amados hijos. En su plenitud, Job era como un árbol frondoso, bendecido por la mano de Dios. Sus días estaban llenos de abundancia y prosperidad, lavaba sus pies en leche y la roca le ofrecía ríos de aceite. Su sabiduría y justicia lo hacían destacar entre la multitud, los jóvenes lo respetaban, los ancianos lo veneraban y los líderes callaban ante su sabiduría. Job se veía a sí mismo como un defensor de los desamparados, un consuelo para los afligidos y un guerrero contra la injusticia. Su corazón estaba lleno de compasión y su mano extendida hacia aquellos que más lo necesitaban. Era como los ojos para el ciego, los pies para los cojos y el padre de los pobres. En su humildad, Job aspiraba a una vida tranquila y prolongada, arraigada como un árbol junto al agua. Soñaba con que su prestigio creciera y su influencia se fortaleciera, como un líder que guía a su pueblo con sabiduría y valentía. La gente lo escuchaba con reverencia, esperando sus palabras como quien espera el rocío en tiempos de sequía. Su sonrisa irradiaba confianza y su liderazgo inspiraba a todos los que lo rodeaban. Job era como un faro en la oscuridad, guiando a aquellos que lo seguían hacia la luz y la verdad. Job describió con amargura la situación en la que se encontraba, siendo objeto de burlas y desprecio por parte de jóvenes desvalidos. Antaño respetado y reverenciado, ahora era objeto de risa y desdén,
humillado por aquellos a quienes no habría permitido ni siquiera estar entre los perros de su rebaño. Atrapados en la desesperación, los jóvenes destruidos por el hambre y la miseria vagaban por la estepa, buscando sustento entre la maleza y las raíces de retama. Excluidos de la sociedad, vivían en la más absoluta soledad, refugiados en grutas y grietas de la roca, lanzando aullidos desesperados en la oscuridad de la noche. Job se sentía abandonado y despreciado, humillado por aquellos que antes lo respetaban. Su vida estaba marcada por la aflicción y el dolor, mientras que sus enemigos conspiraban en su contra, preparando su ruina y su destrucción. A pesar de su súplica, Dios parecía no escucharlo, y Job se sentía abandonado y desamparado. La noche se había convertido en un tormento para él, mientras el dolor lo consumía sin tregua. En su desesperación, Job clamaba por auxilio, pero no encontraba respuesta. Se sentía como si estuviera siendo castigado por Dios mismo, sacudido por los vientos de la adversidad y llevado por la tormenta de la desgracia. Sus días estaban llenos de dolor y angustia, y su piel estaba quemada por la fiebre. A pesar de todo, Job se aferraba a su música, aunque ahora estaba sintonizada para el duelo y la lamentación. Con voz firme y mirada desafiante, Job proclamó su inocencia ante los ojos del Todopoderoso. «He sellado un pacto con mis ojos», declaró, «para no desviarme del camino de la virtud». Con valentía, desafió al cielo. ¿Qué destino tiene reservado Dios en las alturas? ¿Acaso no castiga al criminal y al malhechor? Job recordó sus acciones justas y su integridad intachable. He sido ojos para el ciego, pies para los cojos, padre de los pobres y abogado de los extranjeros, proclamó con orgullo. Pero la angustia se apoderó de él al imaginar un castigo injusto por parte del Altísimo. Con pasión y determinación, desafió a aquellos que lo acusaban injustamente. Si he cometido algún delito, que el Todopoderoso me responda. Que mi rival ponga por escrito su acusación y enfrentaré su veredicto como un príncipe valiente. Y así, entre las palabras de Job, resonó el eco de la verdad y la justicia, mientras la tensión crecía en el aire, dejando a todos en vilo ante el desenlace de esta epopeya de la fe y la rectitud. Eliú, el joven lleno de pasión y convicción, se levantó indignado contra Job y sus tres compañeros. No podía quedarse en silencio mientras veía cómo Job intentaba justificarse ante Dios y sus amigos mayores. Con palabras ardientes, expresó su descontento y su determinación de exponer su opinión. «Yo soy joven», proclamó con vehemencia, «pero también tengo algo que decir. La edad no siempre otorga sabiduría, ni la vejez comprende todos los misterios. Por eso, escuchadme, porque estoy lleno de argumentos y mi espíritu está inflamado con un conocimiento que no puede ser contenido». Con valentía y sin temor, Eliú se dispuso a compartir sus pensamientos, consciente de que no sería parcial ni se inclinaría ante la opinión de los hombres. Estaba decidido a hablar con la verdad y a exponer su sabiduría, confiando en que su Creador le guiaría en su discurso. Eliú, con palabras llenas de convicción y sabiduría, se dirigió a Job, instándolo a escuchar atentamente sus palabras. Con la autoridad que le confería su juventud y su conocimiento, comenzó a exponer su discurso con sinceridad y claridad. «Job, presta atención a mis palabras», clamó Eliú, «porque tengo algo importante que decirte. No pretendo ser tu enemigo, ni traerte más sufrimiento. Pero debo señalar que tus argumentos no son del todo correctos. ¿Cómo te atreves a acusar a Dios de no escuchar tus razones, cuando Él está por encima de nosotros y su sabiduría es insondable?» Con firmeza, Eliú explicó cómo Dios se comunica con los hombres, ya sea a través de sueños, visiones o momentos de reflexión. Dios corrige al hombre y lo guía por el camino correcto, incluso en medio de sus sufrimientos y aflicciones. Eliú destacó que, si el hombre se arrepiente y busca la misericordia de Dios, Él puede restaurar su integridad y devolverle la vida. «Job, escucha mis palabras», insistió Eliú, «si tienes argumentos, preséntalos,
pero si no los tienes, entonces escucha, porque quiero enseñarte sabiduría. Con estas palabras, Eliú concluyó su discurso, dejando a Job con mucho en que reflexionar. Eliú, con un tono enérgico y persuasivo, dirigió sus palabras a los sabios y doctos que lo escuchaban, instándolos a prestar atención a su discurso. «Escuchadme, hombres sensatos», proclamó Eliú, «debemos discernir lo que es justo y bueno». Job clama su inocencia, pero acusa a Dios de negarle justicia. ¿Hay alguien como él, que desafía a Dios y bebe sarcasmos como agua? Con firmeza, Eliú rechazó las palabras de Job, argumentando que Dios no actúa con maldad ni pervierte la justicia. Explicó cómo Dios gobierna el mundo con sabiduría y justicia, retribuyendo a cada uno según sus obras. Si tienes conocimiento, escucha, continuó Eliú, ¿podría gobernar quien odia el derecho? Dios vigila el camino del hombre y no hay lugar donde pueda esconderse el malvado. Él trastorna a los poderosos y escucha el clamor del necesitado. Eliú desafió a Job y a los presentes a reflexionar sobre la justicia de Dios y a reconocer su soberanía. Concluyó su discurso, invitando a los sabios a reconocer la sabiduría en sus palabras y a juzgar con discernimiento. Eliú prosiguió con su discurso, desafiando las creencias de Job y sus amigos con argumentos llenos de convicción. ¿Crees que es justo decir que tienes razón contra Dios?, preguntó Eliú con vehemencia, ¿o afirmar que no tiene importancia no pecar? Voy a rebatir tus argumentos junto con los de tus amigos. Con un tono persuasivo, Eliú instó a Job a contemplar el cielo y las altas nubes, cuestionando cómo su pecado podría afectar a Dios. Explicó que la maldad de Job perjudicaba a sus semejantes, mientras que su rectitud beneficiaba a la humanidad. La gente sufre oprimida y clama por ayuda, continuó Eliú, pero no se pregunta por Dios, quien enseña a través de la naturaleza. Dios no escucha falsedades ni presta atención cuando dices que no lo ves. Con firmeza, Eliú señaló que Job hablaba en vano, ya que Dios no reaccionaba a sus palabras. Concluyó su discurso, destacando la falta de sentido en las argumentaciones de Job. Eliú, con voz firme y convicción, continuó sus palabras. Sé paciente, Job. Permíteme convencerte, aún hay argumentos en favor de Dios que debes escuchar. Voy a extraer sabiduría del pasado, demostraré la justicia de nuestro Creador. Mis palabras no son vanas, son el fruto de un conocimiento profundo. Dios es poderoso y su voluntad es inquebrantable. No tolera la maldad, sino que hace justicia al afligido. No aparta sus ojos del justo, elevándolo incluso por encima de los reyes, en tronos de gloria eterna. Pero si alguien cae en la maldad y la soberbia, Dios lo confronta y le advierte. Si ese individuo escucha y se arrepiente, la prosperidad lo acompaña, pero si persiste en su error, será llevado a la tumba en su ignorancia. Los impíos, sin embargo, acumulan la ira divina y perecen en su juventud, sin haber conocido la plenitud de la vida. Dios enseña al afligido a través del sufrimiento, guiándolo hacia la liberación y la abundancia. Recuerda, Job, que tu disputa revela tu culpabilidad, tu obsesión por el juicio y la justicia. No te dejes seducir por la riqueza ni por el poder, pues nada de ello te salvará de la aflicción. Dios es sublime e insondable. ¿Quién puede compararse a Él? ¿Quién puede juzgar sus acciones como malas? Alabemos sus obras, que todos los hombres admiran y contemplan desde lejos. Dios, el Altísimo, controla los elementos, desde las gotas de agua hasta el rugido del trueno. Él provee sustento a los pueblos y dirige la naturaleza con su poderosa mano. Así que escucha, Job, y reconoce la grandeza del Todopoderoso. Sus caminos son misteriosos, pero su bondad y su justicia son eternas. Ante estas palabras, mi corazón tiembla en su pecho, como si quisiera escapar de su morada.
Escuchad con atención el estruendo de su voz, el tronar que brota de sus labios, su rayo atraviesa los cielos y alcanza los confines de la tierra. Su voz retumba con majestuosidad, y tras oírla, ninguno puede seguir su rastro. Su voz es prodigiosa, obrando maravillas que escapan a nuestro entendimiento. Él envía la nieve y el aguacero, detiene las labores de los hombres para que contemplen sus obras. Las fieras se retiran a sus guaridas, ocultas ante la fuerza de la tormenta que surge de su cámara. Los vientos del norte traen el frío, y con su aliento, Dios hace que el hielo cubra la superficie del agua. Carga las nubes con humedad, el nubarrón dispersa su rayo, cumpliendo así sus órdenes en toda la faz de la tierra. Escucha, Job, y reflexiona sobre las maravillas de Dios. ¿Acaso sabes cómo Él dirige el fulgor del relámpago desde lo alto? ¿Entiendes cómo equilibra las nubes, demostrando su prodigiosa inteligencia? Tú, que te sofocas bajo la vestimenta cuando el solano abrasa la tierra, ¿puedes acaso extender el firmamento como un espejo de metal fundido? Enséñanos qué podemos decirle, pues no podemos disputar con Él en la oscuridad. ¿Debes ser informado de mis palabras? ¿Acaso se le debe transmitir lo que otro dice? En su momento, el sol se oculta tras las nubes, pero un cambio de viento las disipa, revelando destellos dorados alrededor de un Dios de terrible majestad. No podemos acercarnos al Todopoderoso, sublime en su poder y en su justicia, quien no viola el derecho. Por eso, mortales, temedle, pues Él no se amedrenta ante los sabios. El Señor habló a Job desde la tormenta, su voz resonaba con la fuerza de 1000 truenos, envolviendo al hombre en un aura de temor y asombro. ¿Quién eres tú para enturbiar mis designios sin entender siquiera lo que dices? Retumbó la voz del Todopoderoso. Si eres hombre, prepárate, pues te interrogaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté los fundamentos de la tierra? ¿Quién marcó sus dimensiones y le dio forma? ¿Quién cerró el mar con una puerta y le dijo hasta dónde podía llegar? Pregunta tras pregunta, las palabras del Señor se abrieron paso como una ola imparable. ¿Has caminado por las profundidades del mar o te has aventurado en las sombras de la muerte? Cuestionó con un tono que dejaba claro que ningún mortal podía desafiar su conocimiento. Y así, Job escuchó maravillado, mientras el Creador enumeraba las maravillas de su creación. Desde los confines de la tierra hasta las leyes del cielo, ninguna pregunta quedó sin respuesta. ¿Puedes tú, hombre, hacer llover sobre la tierra árida o controlar los vientos y las estrellas? Desafió el Señor. ¿Tienes tú el poder de dar sabiduría a las aves o de alimentar a las fieras en sus guaridas? Job quedó en silencio, asombrado por la grandeza y el poder del Todopoderoso. Y en medio del fragor de la tormenta, comprendió que ante Dios, su sabiduría era como polvo en el viento. ¿Sabes tú cuándo paren las rebecas o has asistido alguna vez al nacimiento de las ciervas? ¿Has contado los meses de su gestación o conoces el momento en que echan a sus crías, cuando las traen al mundo con ternura y cuidado? Sus cachorros crecen fuertes y libres, se alejan para nunca más regresar. ¿Quién deja en libertad al onagro o suelta al asno salvaje en la vastedad del desierto, donde ha asignado su morada? Se ríe del bullicio de la ciudad y no se inmuta ante los gritos del arriero. Busca su alimento en los montes y rastrea cualquier rastro verde que encuentre. ¿Estás dispuesto a servirte del búfalo o le darás cobijo en tu establo durante la noche? ¿Lo someterás al arado o lo emplearás en el trabajo del campo? ¿Confiarás en su fuerza para que te ayude en tus labores? ¿Le encomendarás la cosecha de tu grano y su transporte después de la trilla? El avestruz bate sus alas con alegría, como si fueran las de una cigüeña, pero deposita sus huevos en el suelo, en la arena, sin preocuparse de que puedan ser pisoteados o devorados por las fieras salvajes. Se muestra indiferente ante sus crías, como si no fueran suyas, sin importarle el esfuerzo en vano que ha invertido. Es que Dios no le concedió sabiduría, no le otorgó su parte de perspicacia. Sin embargo,
cuando se alza con arrogancia, se burla del caballo y su jinete. ¿Le has dado al caballo su fuerza o adornas su cuello con crines? ¿Lo haces saltar como una langosta? Su relincho infunde terror, y con ímpetu se lanza al combate, sin temer al sonido de las armas o al brillo de las flechas y lanzas. Devora el espacio con furia y estrépito, sin dejarse sujetar por el toque de la trompeta. Responde al llamado de la batalla con relinchos, anticipa el grito de guerra de los jefes. ¿Enseñas al halcón a volar cuando extiende sus alas hacia el sur? ¿Domestica el águila a tu orden y construye su nido en lo alto de las montañas? Desde allí, observa sus presas y sus crías se alimentan de sangre, apareciendo donde hay un cadáver. El Señor interpeló a Job desde la tormenta con una voz que retumbaba en el alma. ¿Quiere el censor discutir con el Todopoderoso? El que critica a Dios, que responda. Job, sintiéndose pequeño ante la grandeza divina, tapó su boca con la mano en señal de humildad. Pero el Señor continuó: si eres hombre, cíñete los lomos, voy a interrogarte, y tú me instruirás. ¿Te atreves a violar mi derecho, a condenarme por salir tú absuelto? ¿Tienes el poder de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Entonces vístete de gloria y majestad, y muestra tu poderío. Humilla al soberbio con tu mirada, aplasta a los malvados donde estén, entiérralos en el polvo y vende sus rostros en la tumba. El Señor, en su grandeza, mostró a Job a Behemoth, criatura majestuosa y poderosa, cuya fuerza es comparable a la de un buey. Observa sus lomos robustos, sus músculos poderosos, sus huesos de bronce y miembros de hierro. Es la obra maestra de Dios, temido por las bestias y respetado por los montes. Behemoth se tumba debajo de los lotos, protegido por la sombra de los sauces del río, sin temer al desborde del Jordán. ¿Quién podría atraparlo si él lo advierte? ¿Quién se atrevería a enfrentarlo? Y aún más, el Señor habló de Leviatán, monstruo marino indomable, cuya fuerza y tamaño sobrepasan la comprensión humana. ¿Pescarías con anzuelo a Leviatán? ¿Jugarías con él como con un pájaro? Si le pones la mano encima, no querrás recordar la batalla. Job, abrumado por la magnitud de las palabras del Señor, se postró en humilde reconocimiento de la grandeza divina. La esperanza de atraparlo es una ilusión, su sola presencia aterra. Nadie se atrevería a provocarlo, ¿quién resistirá frente a él? Nadie bajo el cielo. Tendré que hablar también de su arrogancia, de su palabra firme y su alegato. ¿Quién atravesó su envoltura y penetró por su doble coraza? ¿Quién abrió las puertas de sus fauces, rodeadas de dientes espantosos? Su lomo son hileras de escudos, bien apretados y sellados, sus piezas tan unidas y trabadas que ni el aire se filtra entre ellas, se sueldan unas con otras, formando un sólido bloque. Su estornudo emite destellos, sus ojos parpadean como el alba. Sus fauces escupen antorchas, emiten chispas de fuego, de sus narices sale una humareda, como caldero que hierve atizado, su aliento enciende carbones, expulsa llamas por su boca. Su fuerza reside en su cuello, ante él se estremece el espanto. Son compactos los repliegues de su carne, soldados al cuerpo, ni se mueven. Su corazón es duro como roca, resistente como piedra molar. Su majestad espanta a los dioses, al oír su estrépito retroceden. No valen espadas contra él, ni dardo, lanza o jabalina. El hierro le resulta paja, madera podrida el bronce. No hay flecha que le haga escapar, las piedras de la honda son tamo. Tamo le parece el mazo, se burla del venablo que vibra. Su vientre son lastras afiladas, que arrastra como trillo por el lodo. Hace hervir el fondo como olla, convierte el mar en pebetero. A su espalda deja un surco luminoso, una blanca cabellera en el abismo. Nadie se le iguala en la tierra, pues es criatura sin miedo. Se enfrenta a todo lo arrogante, es el rey de todas las bestias.
Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Dijiste: escucha y déjame hablar, voy a interrogarte y tú me instruirás. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, por eso, me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Cuando el Señor terminó de decir esto a Job, se dirigió a Elifaz de Temán: estoy irritado contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Por tanto, tomad 7 novillos y 7 carneros, dirigíos a mi siervo Job, ofrecedlos en holocausto, y él intercederá por vosotros. Yo haré caso a Job y no os trataré como merece vuestra temeridad, por no haber hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zophar de Naamat hicieron lo que había ordenado el Señor, y el Señor mostró su favor a Job. Cuando Job intercedió por sus compañeros, el Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones. Vinieron a visitarlo sus hermanos y hermanas, junto con antiguos conocidos, comieron con él en su casa, le dieron el pésame y lo consolaron de la desgracia que el Señor le había enviado. Cada uno le regaló una suma de dinero y un anillo de oro. El Señor bendijo a Job al final de su vida más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, la primera se llamaba Paloma, la segunda, Acacia, y la tercera, Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años, y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Y así, concluye la crónica de Job, un hombre cuya historia trascendió los límites del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en el corazón de la humanidad. Su valentía, su fe inquebrantable y su búsqueda incansable de respuestas nos inspiran a todos a enfrentar nuestras propias pruebas con coraje y esperanza. Pero la historia de Job es solo el comienzo. En los anales de la antigüedad yace un tesoro de relatos, cada uno más fascinante que el anterior. Pronto, nos aventuraremos en las profundidades de la historia bíblica una vez más, para descubrir los secretos de otras figuras legendarias. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de emoción y misterio, donde encontrarás a héroes y heroínas cuyas vidas desafían las convenciones y despiertan nuestra admiración. Desde los reinos de David y Salomón hasta las travesías de Moisés y los milagros de Elías, cada historia nos aguarda con nuevos horizontes de asombro y revelación. Así que mantén tus oídos atentos y tu corazón abierto, porque pronto nos sumergiremos en un nuevo capítulo de las maravillas de la Biblia, donde la aventura y la sabiduría nos aguardan en cada página. No te lo pierdas.